el agua se drena de un embudo circular recto en forma de cono a una velocidad de 0,05 pies cúbicos por segundo. La altura del embudo es de 1 metro, y el radio en la parte superior del embudo mide 1,5 pies. ¿A qué ritmo es la altura del cambio del agua cuando la altura el agua mide 15 centímetros? Se nos dice que redondeemos a la centésima o 2 decimales más próxima. Así que el embudo se parece al cono circular derecho en la parte inferior, donde tenemos la altura y el radio del embudo, y el volumen es igual a 1/3 pi al cuadrado h, donde r es un radio y h es la altura. Empecemos por enumerar toda la información proporcionada. Debido a que el agua se drena a una velocidad de 0,05 pies cúbicos por segundo, sabemos que dV de T o el cambio en el volumen con respecto al tiempo es igual a menos 0,05 pies cúbicos por segundo o menos 1,20 pies cúbicos por segundo. Observe cómo es negativo aquí porque el agua se está agotando. A continuación, sabemos la altura del embudo mide 3 pies, y el radio del embudo es de 1,5 pies, indicado por el subembudo H y o un subembudo. Estamos intentando encontrar el mide que la altura del agua cambia cuando la altura del agua son 6 pulgadas. Así que sabemos la altura del agua mide 6 pulgadas, pero fíjate que todo lo demás está en pies, y por lo tanto, tendremos que convierte 6 pulgadas en pies. 6 pulgadas equivalen a 0,5 pies o medio pie y, por lo tanto, h bajo el agua es igual a 6 pulgadas, lo que equivale a 0,5 pies o medio pie. No sabemos el radio del agua. Tampoco sabemos la tarifa de cuyo radio cambia a medida que el agua se escurre por el embudo. Y nuestro objetivo es encontrar dH de T cuando la altura del agua es igual a 0,5 pies, donde la h en dH de T, de nuevo, es la altura del agua, no la altura del embudo. Como no sabemos R ni dR de T, queremos escribir el volumen fórmula en términos de una variable expresando el radio en términos de altura. Y podemos hacer esto usando triángulos similares. Si miramos hacia atrás al embudo, el gran triángulo azul recto se forma a partir del embudo, y podemos pensar en este triángulo rectángulo rojo se formó a partir del nivel del agua. Si echamos un vistazo a estos dos por separado, los dos triángulos rectos son similares y, por lo tanto, los lados correspondientes son proporcionales. Ahora, viendo esto, puedes reconocer que el radio es igual a la mitad de la altura y, por lo tanto, R es igual a H dividido por 2, lo cual es cierto, pero también podemos configurar una proporción para expresar R en términos de H. De nuevo, porque tenemos dos triángulos similares, los lados correspondientes son proporcionales, lo que significa que R es a 1,5 como H es a 3, lo que nos da la proporción R dividido por 1,5 igual a H dividido por 3. Multiplicando de forma cruzada, tenemos 3R igual 1,5 hora dividir ambos lados por 3, obtenemos R igual H dividido por 2. Y, de nuevo, es posible que tengas reconocido esta relación simplemente analizando los dos triángulos rectos. Ahora sabemos que el radio del agua es igual a H dividido entre 2. Podemos expresar el volumen fórmula en términos de H. Empezando por V igual 1/3 pi al cuadrado H. Sustituimos R por H dividido por 2. El cuadrado de H dividido por 2 es h al cuadrado dividido por 4. Simplificando, nuevamente, tenemos que el volumen es igual a 1/12 pi al cubo. Y ahora, diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a t. A la izquierda, tenemos dv de t. A la derecha, nosotros diferenciar 1/12 pi al cubo con respecto a t, lo que nos da 1/12 pi por 3 horas al cuadrado por dh de t. Sigamos y simplifiquemos aquí. 1/12 veces 3 es 3/12, que se simplifica a 1/4, lo que nos da dv de t igual 1/4 pi cuadrado multiplicado por dh de t. Y ahora, actuamos sustitución y resolución de dh de t donde sabemos que dv de t es igual a menos 0,05, pi es una constante. Y h, la altura del agua, mide 0,5 pies. Y ahora, resolvemos dh de t. Primero borremos el fracción del subderecho y multiplicando ambos lados por 4, lo que nos da 4 veces menos 0,05 igual pi multiplicado por el cuadrado de 0,05 veces dh de t. Y ahora, para resolver dh de t, dividimos ambos lados por pi multiplicado por el cuadrado de 0,5. Y ahora, vamos a la calculadora, cosa que ya he hecho. Corriendo a 2 decimales, tenemos dh de t es aproximadamente menos 0,25 pies por segundo. Entonces, para responder a la pregunta, ¿a qué velocidad cambia la altura del agua cuando la altura el agua mide 15 centímetros? Nuestra respuesta es que la altura disminuye a un ritmo de aproximadamente 0,25 pies por segundo cuando la altura del agua es de 6 pulgadas. Tan pronto como la altura del agua cambie, la velocidad a la que la altura disminuye también cambiará.
Espero que esto te haya resultado útil.